paz y la gracia de Cristo esté con todos ustedes. Bienvenidos a En qué creemos los cristianos. Estamos en el mes de octubre. Vamos a pedirle a San Juan Pablo II que nos ayude a comprender más el Santo Rosario. Por eso saque su cuadernito, ¿verdad? Y vamos a pedirle, como digo, a él, justamente a él con sus palabras, que nos acompañe para desarrollar el siguiente tema. El Santo Rosario, camino de santidad. Fíjese, anótelo, el Santo Rosario, camino de santidad y arma de salvación. El Santo Rosario, camino de santidad y arma de salvación. Muchas veces nosotros, cuando queremos comprender algún tema sobre el cual tenemos inquietudes, sobre el cual conocemos poco, nos conformamos con lo que sabemos y seguimos adelante, y uno de esos temas es el Santo Rosario. Y preguntando en muchos lugares cuántos saben rezar el Santo Rosario, cuántos conocen el Santo Rosario, y aunque muchos lo rezan, pero no saben cómo se reza, y no saben el contenido profundo que tiene. La Iglesia, pues desde siempre ha valorado, desde que la Virgen reveló esta gracia, esta arma, este instrumento, como digo, esta gracia, esta manera de acercarse a Dios, a Santo Domingo de Guzmán, al inicio de la Edad Media. Desde ese momento hasta hoy, y que se ha ido conformando poco a poco lo que hoy conocemos como la corona del Santo Rosario como instrumento y el rezo del Santo Rosario como oración, pues ha sido siempre valorada, y los papas nos han escrito sobre ello. El Papa Juan Pablo II tiene un documento que yo invito a todos a comprar o a conseguir o a descargar del internet, y el documento se llama así, fíjese, lo voy a decir primero en español: El Rosario de la Virgen María. Ahora tiene, como todo documento promulgado, emitido por el Vaticano, por los Santos Padres, siempre el título es en latín, porque el lenguaje oficial de la Iglesia nuestra es el latín. Y en latín se llama Rosarium Virginis Mariae. Rosarium Virginis Mariae, que se pronuncia Rosarium Virginis Mariae. Y yo le invito, si usted quiere comprender de este instrumento, de esta gracia de Dios, pues quién mejor que Juan Pablo II para ayudarnos, que a la vez nos hace referencia a otros papas. En estos minutos vamos a dar una pincelada de lo que nos dice el Papa. ¿Qué nos dice el Papa ahora, San Juan Pablo II, sobre el Santo Rosario? El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por sus numerosos santos y fomentada por el magisterio. El Rosario de la Virgen María, voy a repetir, difundido gradualmente, porque lo que ahora tenemos, pues poco a poco se fue constituyendo. En el segundo milenio, bajo el soplo del Espíritu de Dios, fíjese, porque aun cuando es María quien lo entrega, pero es un regalo que viene de Dios. De manera particular, el Papa nos dice: el Rosario es un regalo del Espíritu Santo. ¿Quién entró en María Santísima para que fuese engendrado en ella el Verbo y se hiciese carne? El Espíritu. Entonces, todo aquello que tiene que ver con María también tiene que ver con la Santísima Trinidad, y en manera especial con el Espíritu Santo. El Rosario, pues, es un soplo del Espíritu de Dios, y es una oración apreciada por numerosísimos santos. Diría yo que casi todos los que desde que se conoce el Rosario hasta hoy, y fomentada, oiga, por el magisterio, no solo aprobada, sino fomentada por toda la Iglesia desde el Santo Padre a través del tiempo. Es una oración sencilla y profunda a la vez. Fíjese, es sencilla y es profunda, y yo diría que es más profunda que sencilla, solo que nosotros conocemos poco de la profundidad, y a veces no solo nos quedamos en una sencillez, sino que ni siquiera alcanzamos la sencillez de esta oración.
pero es sencillo y profundo a la vez. Y en este tercer milenio, apenas iniciado, sí, tiene siempre un gran significado y está destinada esta oración a producir frutos de santidad. Fíjese, el objetivo de orar con el Santo Rosario es alcanzar del Espíritu Santo frutos de santidad. Anótelo en su cuadernito, ¿no? El objetivo de orar con el Santo Rosario y el Santo Rosario es obtener del Espíritu Santo frutos de santidad. Quien ora bien el Santo Rosario, en él se producen frutos del Espíritu, frutos de santidad. Gálatas 5:22. Quiere decir que si usted, después de rezar el Santo Rosario, no encuentra paz, ni amor, ni alegría, es porque lo está rezando mal. Y hay muchos, sabemos muchos, que por rezarlo apresuradamente a la carrera, de manera mecánica, en lugar de obtener amor, paz, alegría, nos estresa, fíjense. Hay abuelitas que terminan estresadas de rezar el rosario. Hay esposas que después de rezar más enojadas con el esposo están. En cambio, el rosario bien orado produce frutos de santidad. Por lo tanto, es un camino de santidad. Y en sí la estructura del instrumento es como un camino, usted se fija, es un caminito, ¿no? Y ese camino, mire, día a día, orándolo con el corazón, ¿qué va a ir produciendo en nosotros? Santidad. Nos va a ayudar a derrotar al enemigo, por eso es un arma de salvación. Nos va a ayudar a derrotar el pecado que hay alrededor, que nos está tentando, y aquellas cosas de pecado que hayan entrado en nosotros. Pero también hay muchísima gente, como digo, que no lo reza bien, y por eso cada uno tiene que valorar. Ya no se diga si no se reza, ¿verdad? Y puede ser también que no suceda a todos. ¿Qué más nos dice el Papa? Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de 2000 años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar más adentro. Fíjese, cuando se ora con el rosario, nos va ayudando, porque es una gracia del Espíritu, a ir más adentro, adentrarnos en Dios. Y repito, no caer en una mecanicidad. ¿Para qué? Fíjese, el rosario, ese entrar, el profundizar, el ir más adentro en Dios, nos va a permitir tener una gracia del Espíritu Santo que nos va a ayudar a anunciar, más aún dice el Papa, a proclamar al mundo como Señor y Salvador, como camino, verdad y vida a Jesucristo. Es decir, que orar con el Santo Rosario nos va convirtiendo cada vez más, consolidando cada vez más en aquello que recibimos desde el bautismo, que es el don de ser profetas. Pero no solo a proclamar con palabras, sino con la vida, porque precisamente el rosario va produciendo frutos de santidad. De tal manera que quien ora con el Santo Rosario, también con las palabras, primero el testimonio, pero también con las palabras, proclama que Cristo es Señor y que es camino, y es verdad, y es vida. Y fíjese, el rosario es un camino en el camino, camino con C minúscula al inicio y camino con C mayúscula después. Puede escribirlo. El rosario es un camino con C minúscula, en el camino con C mayúscula, por el camino y con el camino. En el camino, por el camino y en el camino. El Señor Jesucristo es el camino. Y nosotros cuando oramos con el rosario hacemos camino, por el camino, con el camino y en el camino. ¿Y quién es este camino? Cristo Jesús. Y todo esto nos permite converger en aquella gracia de Cristo que ha atravesado la historia y la civilización. Vamos a algo más, todavía más importante. El rosario, aunque se distingue por su carácter mariano,
o sea, a través de la historia, incluso pues porque la misma Virgen María a los santos y también en sus apariciones más recientes como en Fátima pide que se rece el Santo Rosario. Ella se presenta como Nuestra Señora del Santo Rosario. La Virgen María dice: yo soy la Señora del Santo Rosario y les pido, lo dice desde el 13 de mayo, que recen el rosario todos los días para vencer, para alcanzar la santidad, para reparar los pecados y para vencer conmigo, y al final mi corazón inmaculado triunfará. Y por tanto, como mencionamos mucho al orar con el Santo Rosario las palabras del ángel a María, pues le damos una connotación mariana, ¿no? Sin embargo, cometemos un error, porque el rosario, y nos lo dice el Papa Juan Pablo II, es una oración centrada en la cristología. Por lo tanto, el Santo Rosario es una oración cristocéntrica y no una oración principalmente mariana, sino una oración al centro de la oración del Santo Rosario está Cristo Jesús. La meditación de su vida entre nosotros, junto con María, nos va a permitir alcanzar esos grados de santidad y vencer al enemigo, al mundo y a la carne. Entonces, el rosario, atención a aquellos que todavía tienen esa visión, no es una oración a María, no es una oración para alabar a la Virgen María, mucho menos, porque muchas personas dicen cuando comienza el Santo Rosario, incluso en las radios he escuchado a veces esto: hermanos, ha llegado el momento de alabar a la Virgen María con el rezo del Santo Rosario. Eso es casi una herejía, porque a la Virgen no se le alaba, no le damos adoración, solo a Dios. A la Virgen se le venera por encima de todo, sí, por su gracia, por su unión con Cristo, lo que se llama hiperdulía, pero no la alabamos, jamás hay que decir eso. Y también es un error menor que decir alabemos a la Virgen, vamos a rezarle a la Virgen María. No, es el rosario, es una oración en el Espíritu Santo, fíjese, dotada por el Espíritu Santo, donde oramos junto con María a Cristo Jesús, para que esas oraciones lleguen al Padre Eterno. Por lo tanto, también el Santo Rosario es una oración trinitaria, pero tiene en su centro a Cristo Jesús. Y esto es muy importante. El Papa, en relación a esto, nos dice: aún en la sobriedad de sus partes, porque pues es una oración relativamente sencilla comparada con otro tipo de reflexiones teológicas, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico. El rosario es evangélico. Mucha gente se ha quedado: ¿cómo? Porque nosotros hoy en día, aquí en el país, por ejemplo, si decimos que algo es evangélico, parece que pertenece a la iglesia cristiana autodenominada evangélica. Sepa usted que el cristiano católico es evangélico, porque evangélico significa basado, amparado, sostenido y coherente como vida con el evangelio. Y cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, hacemos un camino junto con María por la vida de Jesús entre nosotros. ¿Y dónde encontramos la vida de Jesús entre nosotros? En el Evangelio. Ahora, fíjese, hay una diferencia entre el Evangelio y los Evangelios. El Evangelio es Cristo Jesús, Él es la buena nueva. Y los Evangelios, ¿no?, son estos libros, 4 libros inspirados por Dios que nos hablan del Evangelio. Y cuando nosotros meditamos los misterios del Santo Rosario, gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, ¿acaso no meditamos lo que nos narran los evangelios? Pero no solo la narración, sino la persona de Jesucristo.
Y vamos nosotros recorriendo el Evangelio y los Evangelios junto con María. Por lo tanto, el rosario es bíblico. El rosario es bíblico. Fíjense, las oraciones que nosotros damos a Dios, ofrecemos a Dios con el rezo del Santo Rosario, tienen una base bíblica. Cuando rezamos el credo, ¿no es acaso la doctrina de los primeros cristianos enseñada por los apóstoles basada en los evangelios? Claro que sí. Y en el evangelio que es Cristo Jesús, porque la iglesia es apostólica. Y por lo tanto el rosario también es una oración de tradición apostólica. ¿Pero en qué sentido lo digo? En que está basado también en la enseñanza de los apóstoles. No la construcción como lo tenemos hoy, sino que ¿cuál es la primera oración que se debe hacer al rezar el Santo Rosario? Primero la señal de la cruz y luego se ora el credo. Y el credo es la profesión de fe, que es el resumen de nuestra doctrina. ¿Y por qué se hace al inicio y no al final como muchos hacen? Porque yo digo, yo voy a ofrecer esta oración, aunque estoy en problemas, aunque estoy en dificultades, aunque tengo enfermedades, yo creo en ti, Señor. Y al orar voy a profesar mi fe y voy a derrotar al enemigo y voy a derrotar mi vida de pecado, voy a derrotar a quien me quiera atacar, pero contigo, Señor, y profeso mi fe, creo en la Trinidad, en la iglesia, etc. Y también luego cuando hacemos las decenas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera oración de cada misterio? Después de haber anunciado, ¿no? Y que digo el pasaje bíblico de cada misterio, nosotros hacemos el Padre Nuestro. ¿Y quién enseñó el Padre Nuestro? Cristo Jesús. ¿Y dónde se encuentra? En el Evangelio, en los Evangelios, ¿no? Por lo tanto, fíjese, sigue siendo bíblico. La primera parte del Ave María es eminentemente bíblica. El saludo del ángel y las palabras de Isabel a María. Y cuando rezamos el rosario también se cumple una profecía que María dijo: mi alma magnifica al Señor mi Dios, y me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Junto con el ángel le llamamos alegre, bienaventurada, feliz. Pero sobre todo, atención, para confirmar que el rosario es cristocéntrico, cuando rezamos el Ave María, ¿cuál es el corazón? Lo hemos dicho aquí 1000 veces. El corazón del Ave María, la palabra central del Ave María es Jesús. Solo que si yo la rezo a la carrera, ni cuenta me voy a dar. Dios te salve María, en el Señor es contigo. Entonces, Santa María, Madre de Dios, ruega por salve María, en el Señor es contigo. Santa María, ¿dónde está Jesús ahí? Pero no, porque vamos a la carrera. Y mucha gente lo que piensa es que hay que acabar, hay que acabar. Y después las 80 oraciones que le hemos agregado, y si falta una, no hemos rezado. No. El rosario, pues, ya dijimos, mire todo lo que hemos dicho. Cada una de las cosas produce santidad, viene del Espíritu Santo, es evangélico, es apostólico, es trinitario, es bíblico, es cristocéntrico. Y lo que voy a alcanzar a decir ahora, ¿verdad? Porque digo, hoy solo son pinceladitas, podemos continuar también la otra semana. El rosario, nos dice el Papa, es una oración contemplativa. Fíjese, el rosario es una oración contemplativa. Esto lo va a encontrar en el número 5 de este documento que les estoy mencionando. El rosario es una oración contemplativa y no mecánica, repetitiva, aburritiva, dormitiva. Por lo tanto, cuando yo oro con el Santo Rosario, debo contemplar ¿a quién? A Cristo Jesús junto con María. Y cada palabra que voy mencionando la debo contemplar. Si estoy rezando el credo, promulgando el credo, ¿no? Cada una de sus partes, pensarla, como proyectarla, como si fuese una película, ¿no? Si estoy diciendo Padre Nuestro, pensar en el Padre y hablarle al Padre. Dicen los santos que rezar el Padre Nuestro bien, de inicio a fin, en contemplación, no es fácil. Y va uno pensando en otras cosas. Entonces tenemos que pedirle antes de orar al Espíritu Santo la gracia de la contemplación.
para finalizar el segmento de hoy, porque hoy es una pinceladita, esta contemplación se hace junto con María. Y nosotros contemplamos a Jesús a través de los ojos de María, tomándola a ella como modelo. María es modelo de contemplación. Fíjense, ¿quién fue que vio por primera vez a Jesús cuando nació? ¿Y a quién vio Jesús? ¿Cuál es el primer ser humano que vio al nacer? Imaginemos esa mirada entre Jesús y María cuando Él nació y de esa manera oremos el Santo Rosario. Pero también hay otros ojos viendo a Jesús. María viéndolo crecer, María viéndolo hacerse adulto, María al pie de la cruz, María dolorosa, los misterios dolorosos, que contemplan al Hijo despedazado por amor. María que recibe el cuerpo de Jesús bajado de la cruz y contempla a ese Hijo desfigurado, comienza a besarlo, a limpiarle las llagas, que es el momento que se hace presente en la misa cuando el sacerdote purifica el cáliz, ¿no? María que contempla a su Hijo sepultándolo, María que lo contempla resucitado, María que lo contempla subiendo al cielo. Cuando oramos el Santo Rosario contemplamos a Jesús a través de los ojos de María y junto con María. Meditamos los momentos de la vida de Jesús con María y de María con Jesús. Fíjese qué lindo. Y por eso no desvaloremos el Santo Rosario. No lo desvaloremos. Es una oración rica que nos va a regalar santidad. Una oración trinitaria, una oración cristocéntrica, una oración evangélica y por lo tanto una oración bíblica, es una oración apostólica, es una oración que nos va a permitir hacer camino por el camino con mayúscula en el camino, ¿no? Y por, con y en el camino, y que nos va a dar en el camino frutos de santidad. Y finalmente es un instrumento de lucha ante las tentaciones, ante las dificultades. Rece contemplativamente el Santo Rosario, pero no es para agarrar lo que llamamos camándula, ¿no? Que tiene que ver con, lo veíamos en un momento, el apellido de alguien que fomentó mucho el Santo Rosario, un sacerdote. Cuando agarramos el rosario en la mano, no es para pegarle al nieto y decirle, no se duerma, vamos, mire, y ni agarrar al perrito, no es arma en ese sentido, es un arma espiritual. Y papas, sabios, filósofos, amantes y testigos de Cristo se han muerto rezando el Santo Rosario. Por lo tanto, pidamos al Señor esta gracia de volver, si lo hemos descuidado, y pidamos la gracia de orarlo junto con los que amamos también, ¿verdad? Hay que decirlo y hay que retomarlo, a veces no lo hacemos. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de poder vivir lo que dice: familia que reza unida permanece unida. Y el rosario comienza en la Santa Cruz y termina en la Santa Cruz, ¿sí? Y por eso vamos a dar la bendición ahora. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos las gracias que nos has permitido este día hablar de este camino de santidad y esta arma de salvación que es el Santo Rosario. Por intercesión de Santa María, Nuestra Señora del Santo Rosario, bendice al que se siente preocupado, al que se siente solo, al que se siente afligido, al que se siente que ya no puede más, al que ya no tiene fuerzas, y dale la gracia, la fuerza física, moral, espiritual de orar con el Santo Rosario. Que en lugar de los 150 salmos que quizás no se podrán orar, podamos hacer esta oración letánica junto con María de bendecir a tu Hijo 150 veces y más, y que la sangre y el agua que brotan del corazón de tu Hijo, que está presente en el rezo del Santo Rosario, descienda sobre todos los que nos escuchan, sobre toda nuestra familia, nuestra patria y el mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.